Bueno, muchas gracias por estar, por invitarnos y por poder conversar sobre estos temas, ¿no? Poder encontrarnos, ¿no? En estos tiempos tan complejos para todos. El trabajo más o menos, digamos, o mis reflexiones, yo lo había denominado Vita Sufragio Más Política. Porque para esta reunión en realidad no quería instalarme en cuán feminista o no era Evita, o dónde hay o no coincidencia con ellas, o si hay una apropiación de las reivindicaciones de las feministas de la década del 30, aunque efectivamente, como sucede con otras instancias emancipatorias del peronismo, al realizarlas se las apropia y omite conmemorar su origen a favor de la facticidad y de la cohesión identitaria. No porque no sea interesante esta genealogía de las luchas feministas, sino porque la discusión me desplaza en realidad de algunos de los lugares que me interesa colocarme o sobre los cuales me interesa hoy pensar o reflexionar. ¿Cuántas de las representaciones en torno al género se consolidaron o reforzaron con los debates sobre o acerca de Evita y su inserción en la política, tanto en su propio contexto como desde los análisis que desde los diversos campos de las ciencias sociales se llevaron adelante? ¿Cómo se construye la historia? Y desde allí su inversión en la difamación. A su vez, la asimilación de las luchas por el derecho al voto por parte del peronismo y de Evita en particular, inserta este derecho en el decálogo de las reivindicaciones populares, que probablemente hubiesen tenido un derrotero diferente, obviamente. Si bien contrafactual, el número de mujeres movilizadas, tanto las estructuras territoriales que el peronismo crea ad hoc en ese periodo, así como la movilización al momento de la sanción de la ley del sufragio, que visibiliza el cambio de la pertenencia de clase de quienes se apropian de estos derechos, y la movilización masiva a la hora de ir a votar en 1951, no son temas menores. Por último, y no menos importante, es que el derecho al voto, también, como mencionaba Nancy, lo era el de ser elegidas. Esto se puede ampliar en el sentido de que lo más evidente es elegir, pero ser elegidas es también elegir mujeres y propiciar las candidaturas. Evita es también Evita porque en el momento de su surgimiento no podía elegir ni ser elegida. Su protagonismo antecede al voto femenino. De hecho, bien a la manera peronista, movimentista, el de los hechos realizados en la encarnación de su figura, ¿no? El hacer. Pero volvamos al inicio de la reflexión que quiero compartir hoy con ustedes y que tiene como 2 patas o 3, qué sé yo, vamos a ver cuántas patas le puedo lograr. Por un lado, lo que se denomina el inicio de la historia, que lleva en última instancia también a pensar que muchas veces es necesario revisitar caminos que damos por conocidos. Puede parecer una nimiedad, pero me parece que es interesante utilizarla para reflexionar sobre la construcción del papel de las mujeres y del peronismo. Y en realidad ahí yo ponía, ¿a quién no le gusta una historia de amor, ¿no? La historia de las historias de amor. Y en ello las de Perón y Eva no escapa a estos imaginarios. Y tiene todos los ingredientes propios y ajenos. Un hecho, el terremoto de San Juan en enero del 44, 2 seres, Perón y Evita, uno viudo, el otro, una joven actriz. La historia, por supuesto, la conocemos todos. Esos años juntos, la aceleración de los tiempos políticos, la tragedia de su muerte que coincide con una importante crisis económica de la Argentina, por lo que la prosperidad, la redistribución, los buenos momentos peronistas parecen irse con ella en 1952. A partir de allí, la construcción del mito. El inicio de esa historia me interesa en primer lugar porque en términos generales se pone a una Evita, o por un lado ingenua, que descubre el mundo de la política y se maravilla por la figura carismática de la cual se enamora, narrativa que el propio Perón y en parte Eva con matices varios refuerzan, o la segunda variante, la difamatoria, de que estaba allí como cazahombres del poder. Además del interés intrínseco, su contexto, razones e imaginarios, lo que me interesa es enfatizar que se trata de indagar críticamente en esas tramas de sentido que articulan estos mitos edificantes y esperanzadoras, por un lado, con otros de matriz difamatoria, de desvalorización, de discriminación, de criminalización, frente a los cuales la esperanza compensatoria recurre al mito que refuerza.
visto desde nuestro presente, no necesariamente las mejores imágenes de Evita. La de la Evita ingenua, la de la Evita enamorada, el hombre que le hace descubrir un mundo al que no tenía acceso. Es decir, tramas discursivas que constituyen memorias colectivas, conflictivas, en tensión entre invectivas difamatorias y reflujos populares de resistencia. Es desde allí que seguimos revisitando el periodo y estos procesos. ¿En base a qué o por qué digo esto? ¿No? Es una buena pregunta, porque yo me preguntaba en realidad, ¿qué hacía Evita en el Luna Park? ¿Una actriz caritativa? ¿Estaba allí para mostrarse? ¿Iba a un lugar a beneficio? ¿Era amante de un jerarca en los términos que los clásicos del post-55 afirman sobre Evita? Y ahí es donde, brevemente, como una reflexión, como para poner sobre la mesa, me interesaba ver, ¿no? Digamos, en agosto del 43, Eva ya está instalada en Buenos Aires, ya ha iniciado su carrera, como todos saben, en el mundo de la radiofonía, y en agosto del 43 funda, junto con otros miembros del colectivo de locutores y actores de la radio, lo que es la Asociación de Trabajadores de Radio, de la que es electa presidenta. Esto es varios meses antes del terremoto. Recuerden ustedes que el terremoto, esto es el preciosismo, ¿no?, de los historiadores, el terremoto es el 15 de enero de 1944. Eva pasa a ser, digamos, ya en agosto del 43, es un referente en el ámbito del espectáculo en términos sindicales, o sea, no que era una gran actriz, que es lo que en general, digamos, se remarca, sino, digamos, en términos del mundo gremial, era un referente en términos sindicales. Incluso participa de encuentros del sindicato de actores en la Secretaría de Trabajo y Previsión en los primeros tiempos. Es decir, Eva Duarte tiene desde el inicio una participación política, con posicionamientos que al menos en términos sindicales son claros, que las narrativas habituales en general omiten. Lo que hace muy interesante es leer desde allí varios de los elementos planteados para la imagen de Eva. No vamos a realizar en esta conversación las lecturas de textos textuales que remiten a estas dos imágenes sobre Eva, porque son por todos conocidas, solo para confirmar que la política y su politicidad quedan excluidos de estas narrativas. La omisión construye el mito, y esa figura se transforma en héroe o villana. Entonces, lo que es interesante, como primera imagen, es valorar y reflexionar sobre estas tramas discursivas que constituyen memorias colectivas, conflictivas y en tensión. En segundo lugar, me interesa traer a colación o reflexionar en torno a otra nimiedad de los elementos más interesantes del título de esta charla, y ahí lo mencionó Nancy también, y es uno de los tantos plus del peronismo, que es a veces una obviedad, pero otras algo que no mencionamos, y al no hacerlo, muchas de los avances del feminismo posterior o sus reivindicaciones pierden este momento como hito, que precisamente es que la ampliación de los derechos no solo fue el de votar, sino el de ser elegidas. La sanción de la ley, Nancy, vos decime cómo estoy de tiempo, ¿no? La sanción de la ley 13.010 en 1947 de sufragio le permitió capitalizar, sin duda, como decíamos al inicio, aspectos de las luchas previas. En realidad, el peronismo tomó este reclamo cuando ya no había una oposición como sí lo había en décadas anteriores. Eva, en particular, se suma a la campaña ya cuando el Senado lo había sancionado. Estaba ralentizando, pero ya estaba sancionando el proyecto, ¿no?, de ley de voto femenino. Y está, por otro lado, el intento de capitalizar el mismo, obviamente con la promulgación presidencial de la ley. Y para ello se realiza ese acto en Plaza de Mayo. Intentos de capitalizar una política que, por supuesto, no es una excepción o una singularidad del peronismo. Pero lo que me interesa rescatar de este proceso es que el peronismo impulsa esta ley como parte de las transformaciones institucionales de las que la integración de las mujeres era parte. La política del fin de los 40 y comienzos de los 50 apuntan a los bordes del sistema, como diría Castel, los viejos, las mujeres y los niños, no entrecomillados. Es decir, en el peronismo, el traje sastre de Evita no tiene reminiscencias del trajecito de las sufragistas, sino el de la asistencia social y de la lucha de los derechos sociales.
Por otro lado, y como digresión sobre el trajecito, también era una manera, ¿no? Digamos que era un poco, yo decía, me hubiera gustado poder jugar con las imágenes, ¿no? Es una manera en la que Evita esconde su cuerpo. Y al hacerlo, porque precisamente es a partir del 49, cuando su presencia en la vida política es mucho más visible, entonces, al esconder su cuerpo, se hace visible Eva en ese mundo masculino. Desaparece su cuerpo mujer, se constituye en una voz legitimada en ese preciso mundo que la difamaba y de la cual era necesario, digamos, desaparecer. Pero volviendo a lo que me interesa, eso me había gustado pensarlo cuando estaba trabajando la idea del trajecito sastre. El 11 de noviembre, 3,5 millones de mujeres ejercen su derecho al voto, un 90% del padrón en condiciones de sufragar. Antes, por supuesto, se funda el Partido Peronista, el primero en nuestro país conformado íntegramente por mujeres. Por supuesto, había un antecedente en 1919. El partido surge, digamos, para respaldar el voto y se aplica en las elecciones del 51, ¿no? Poco tiempo después de la creación, Eva hace un censo que contabiliza a las mujeres peronistas a lo largo y a lo ancho del país. En consecuencia, y como, digamos, no como consecuencia, sino también para impulsar las campañas de afiliación, digamos, donde va a elegir sus 23 delegadas y una por capital, y llegan a una territorialidad de 4.000 unidades básicas. El partido, digamos, que va a estar integrado al Partido Peronista como una estructura y con células propias, garantiza el 33% de los cargos que obtenía el peronismo, porque, como bien saben, la representación estaba dividida, digamos, en 3 ramas, la sindical, la femenina y el Partido Peronista masculino, digamos, y visto desde la historia política, podemos decir que era, en realidad, el peronismo en ese periodo intenta congelar las contradicciones y las tensiones que se estaban produciendo al interior mismo, ¿no?, del peronismo. Pero bueno, este sistema permitió que hubiera una presencia de las mujeres en la política que no se va a recuperar hasta muchísimo tiempo después. Y un poco ratificando, la renuencia no era que las mujeres, históricamente, no era que las mujeres votaran, tampoco que formaran parte del partido, tampoco que participaran de unidades básicas o trabajo territorial, o que hicieran acción política, sino precisamente que uno de los grandes cambios es este lugar de ser electas, ¿no?, que ocuparan lugares en las elecciones. Y ahí el peronismo, digamos, se lleva efectivamente, como dice alguna autora, los laureles en el nivel de inclusión. Lo que implica una cosa absolutamente novedosa a lo que está sucediendo en todos los países, incluso, digamos, en aquellos países que varias décadas antes habían logrado la ley de sufragio. En otros países, la que ingresaba era como la sufragista, digamos, la persona reconocida como modelo y que había impulsado estas luchas. Acá la persona o cara visible que lleva a cabo, digamos, en la última instancia, el proceso de sanción de esta ley, que lo legitimó en la esfera pública y lo integró al decálogo de derechos populares necesarios, es Eva, que no forma parte de ninguna lista. Y acá el dato, digamos, relevado por Carolina Barri, es que si se suman las mujeres que hubieron en la primera elección, se llega a tener 133 mujeres en los niveles parlamentarios en algunas provincias. La representación femenina era del 100%, por ejemplo, en Chubut, que se elige uno y es solamente una mujer. Hay que tener en cuenta que la representación en el partido está dividida en cargos. Digamos, presidencia, vicepresidencia primera y vicepresidencia segunda. Al ser el 33%, siempre, digamos, las mujeres van a tener una presencia importante. Otra cosa importante es que las mujeres no solo ocupan las bancas en parlamentos provinciales y nacionales, sino que comienzan a formar parte de los cuerpos directivos del Parlamento, por lo cual vamos a tener la primera mujer que sea vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados y de Senadores. En San Luis, por unos días, vamos a tener la primera mujer gobernadora en 1954. Y efectivamente esto va a ser importante si se compara con las elecciones, digamos, por fuera del periodo peronista. En la elección inmediatamente siguiente, en 1958, que solo ingresan al Parlamento el 0,2% de mujeres, es decir, 2 mujeres. Y podríamos, por supuesto, seguir dando ejemplos. Considerando que
Digamos, la ley de paridad es en el 2017, la de cupo en el 91, es un porcentaje muy alto, porque esto fue 70 años antes, sin una ley, y fue todo, digamos, a pura decisión política. Para cerrar, si ponemos sobre el tapete la politicidad, la necesidad de una estructura política y de normativas, son procesos que siempre están presentes. Lo que deberíamos mencionar o preguntarnos es la distinción, lo que la hace única. La razón es que después de años de su corta vida política siga siendo interpelada desde los distintos tiempos presentes que en la década del 60 la instalaba como la héroe o la villana de la historia, en los 70 como la montonera, en estos tiempos como la feminista. Donde, por supuesto, y como todos, en realidad uno va a terminar diciendo todas estas cosas y cada una de ellas. Pero lo que la hace única, pensada desde el hoy, es un lenguaje de género, estructurado por lo afectivo. Digamos, el amor a Perón como realización del pueblo y de la patria, el acercamiento a las situaciones y personas a las que otorgar derechos y recursos como gestos directos de cuidado y de cercanía. Lo distintivo es la politización de la fe. Y pocas mujeres lo han hecho. Y efectivamente no todas son sensibles a esta politización. Bueno, muchas gracias.